Buenas tardes, profesor. Mi grupo y yo vamos a presentar nuestro video de la reforma agraria. Bueno, voy a empezar con la introducción de lo que fue la reforma agraria. En nuestro país ya se anticipaba la necesidad de realizar cambios en el sector agrícola, incluso antes que se aprobara la medida mencionada. En tal sentido, se habían debatido proyectos y se habían aprobado leyes que apuntaban al inmediato cambio que vendría en el futuro. Aunque aún no se había concretado un reparto de tierras ni se había tomado decisiones políticas al respecto. Sin embargo, todo cambió con la llegada del general Juan Velasco Alvarado, quien realizó un golpe de Estado en 1968 para derrocar el gobierno de Belaúnde. Así, en 1969 se promulgó la Ley de Reforma Agraria, que presentaba un nuevo enfoque basado en las lecciones aprendidas de gestiones anteriores. Lo que buscaba esta reforma era modificar la estructura de propiedad de la tierra en el país, eliminando los regímenes de latifundio y minifundio para establecer un sistema de distribución equitativa de la propiedad rural. Esta reforma se implementó mediante la expropiación de tierras agrícolas, que inicialmente pasaron a ser propiedad del Estado y posteriormente se distribuyeron entre campesinos y pequeños agricultores, organizados en cooperativas y sociedades agrícolas. Después de este pequeño contexto, se formula la siguiente pregunta. ¿Fue beneficiosa o no la reforma agraria en el aspecto político, económico y social? Nuestro grupo, después de haber investigado sobre estos aspectos, a continuación nos dará cada uno su punto de vista sobre las posturas económicas, social y políticas. El aspecto económico fue beneficiosa de la reforma agraria, ya que se aumentó de la producción agrícola. Los agricultores pudieron acceder a recursos productivos gracias a la redistribución de la tierra, lo que aumentó la producción y aumentó la oferta de alimentos, y también la reducción de la pobreza rural. Fue el resultado de los esfuerzos de la reforma agraria por mejorar las condiciones de vida de los campesinos, que también mejoraron la distribución de las riquezas de la nación. La reforma agraria tenía como objetivo diversificar e impulsar la productividad dentro de la economía peruana. Se creía que al redistribuir la tierra, los campesinos tendrían un mejor acceso a los recursos y un nivel de vida más alto. Otro objetivo era reducir la dependencia del país de la exportación de productos agrícolas primarios. Sin embargo, otras investigaciones indican que la falta de asistencia técnica y capacitación para los agricultores les impidió maximizar el uso de los recursos disponibles de lo que se tenía planeado, ¿no? Lo que puede explicar por qué la reforma agraria no funcionó como se esperaba. La reforma agraria sí afectó al sector económico, ya que hizo que sea un retroceso para el agropecuario peruano y donde convirtió el 56% de las haciendas en empresas asociativas o cooperativas que inmediatamente fracasaron. Fue lanzada en 1969 al mando de Juan Velasco y se mantuvo hasta 1980, donde expropió 10,5 millones de hectáreas, equivalentes al 56% del sector agrícola. En ese periodo, las haciendas se convirtieron en 1.200 empresas asociativas o cooperativas, las cuales no fueron beneficiosas, ¿no? Y lamentablemente terminaron siendo abandonadas y no fueron tomadas en cuenta para nada. De acuerdo al Instituto Peruano de Economía, la expropiación de propiedad privada agraria generó en el sector informalidad, además de restarle competitividad. La reforma agraria fue beneficiosa desde el punto de vista político, ya que promovió un cambio significativo en la estructura de poder agrario, que estaba marcado en la concentración de tierras. Este cambio no solo permitió que los campesinos accedieran a las tierras, sino que también fomentó una mayor participación política en los sectores rurales, fortaleciendo así sus organizaciones y dándoles voz en un entorno histórico en el cual antes habían sido marginados. La ideología de Velasco Alvarado, que estaba alineado con el nacionalismo y la justicia social, permitió la implementación de esta reforma, así como la presión de movimientos sociales que demandaban cambios. Si bien hubo logros, también hubo limitaciones, como está la resistencia de los terratenientes
y la falta de preparación en la gestión de tierras, que creó conflictos en los cuales se agudizó y en los años 80 dejó estructuras de desigualdad. A pesar de todo esto, la reforma agraria sentó las bases para una equidad y para una identidad política más inclusiva. Entonces podemos argumentar que la reforma agraria fue crucial para la democratización y la equidad. Desde un punto social, podemos decir que no fue beneficiosa la reforma agraria debido a que no hubo un desarrollo y crecimiento social para el país. Punto número 1, no hubo y no se desarrolló una buena gestión, es decir, no hubo una preparación adecuada para los campesinos por parte del gobierno y de esta manera ellos puedan administrar bien sus tierras. Es decir, solo generó un retroceso para la producción agropecuaria. Si bien es cierto, la reforma agraria tenía como objetivo reemplazar la clase latifundista o los dueños por una clase media o campesinos, ¿no? En este entonces, Velasco creyó que de esta manera podrían, pues, convertirse en los dueños de estas tierras, como ellos lo decían, o como ellos lo decían, mejor dicho, la tierra para quien la trabaja, dándoles a ellos este acceso y que ellos puedan tener mayor libertad en este entonces, claro, sí, pero no se consideró un buen plan o un buen plan estratégico para ellos. De cierta manera tenemos que entender que al ser campesinos y no tener una preparación, porque no tenían educación, no sabían cómo poder manejarlo de esta manera, no hubo un asesoramiento, y es decir, darse así las tierras o poder generar y administrar de buena manera, es que solamente logró mayores consecuencias, generó mayor pobreza y de esta manera también no se consideró como un buen punto a favor para ellos. Además, también la libertad de expresión que se vio oprimida en este entonces, como el cierre del Congreso, también cerró los medios de comunicación, es decir, hubo un abuso de su parte por ciertas cosas que solo nos restringían por parte del Estado y que solo tendríamos que tener acceso a ellos. En conclusión, podemos decir que para alcanzar la equidad social, estabilidad política y desarrollo económico mediante la reforma agraria, es esencial implementar una estrategia global que incorpore las necesidades y realidades de todos los participantes para lograr el desarrollo y crecimiento del país con un efecto positivo y perdurable en el tiempo.